Entonces, ya que todos estemos en la página 82 de nuestro libro, nos quedamos por el inciso número 5. El inciso número 5 decía lo siguiente. Vamos a colocar aquí qué página es para los que no saben. 8-2. Ahí está. Dice, responde qué fracción de un día representan las siguientes cantidades de tiempo en horas. A ver, niños, 8 horas. ¿Qué fracción de un día sería? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 24. 24. Entonces, niños, 8 horas, ¿qué parte del día sería? ¿Qué fracción del día sería 8 horas? 4. 4. No. Un tercio. Fracción? La tercera parte 8, del día 24. ¿Sí? Un tercio. es un tercio, niños. ¿Por qué? Porque el 8 se divide en 24 horas. Entonces, una tercera parte de 24 es 8. ¿Sí o no? ¿Cuánto es 3 por 8? El día, eso significa que hoy vine prendido, teacher. Muy bien, muy bien. Ay, Prepárense. no, teacher. 3 por 8. 3 por 8, ¿cuánto es? 24. Ajá, muy bien. Entonces, una tercera parte de 24. Eso. Teacher, la última sí está difícil. Vamos a ver la de 9 horas. Vamos a ver. 9 horas, niños, ¿qué fracción representa de 24? Un cuarto. Miren, pues les voy a dar un tip bien 3 fácil. octavos. No, oigan, les voy a dar un tip bien fácil para aplicar esto. A ver, ¿cuántas horas nos está diciendo el libro? 9. 9. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 24. Va. 9 representa 9/24 partes del día. Ahora, simplificamos la fracción para encontrar la fracción ya simplificada. ¿Cómo simplificamos? Viendo si el numerador o el denominador tienen mitad o tercera parte o quinta parte. 9 y 24 tienen mitad. Sí. 9 tiene mitad. No, teacher, No, no. no tiene, no tiene. El 9 no. 9 no. Entonces busco tercera parte. ¿Tienen tercera parte? Sí, teacher. Sí, Sí, teacher. ¿Cuál es la tercera parte de 9? 3. 3, ¿Y cuál es la tercera parte de 24? 8. 8. Entonces, niños, ¿cuál es la fracción que representa 9 horas de un día? 3 octavos. 3 octavos del día. octavos. ¿Ven qué fácil? Solo tenemos que copiar cuántas horas nos dan y cuántas horas tiene el día. Ay, ¿Qué no me acuerdo. fácil es? Ahí se apagó mi mouse. Ahí está. Muy bien, 3 octavos. Ahora donde dice 20 minutos. Uy, 20 minutos está más difícil. 20 minutos tendríamos que ver cuántas, vamos a ver, cuántos minutos hay en un día. ¿Cuántos minutos hay en un día? ¿Alguien se recuerda? El año pasado lo aprendimos, pero si no se recuerdan no hay problema, pero quiero ver si alguien se recuerda. ¿Cuántos minutos tiene un día? No se recuerdan. Un día tiene 1440 minutos, ¿oyeron? Para que sepan, 1440. Entonces, ¿cuántos minutos me está dando el libro? 20. 20. ¿Y cuántos minutos tiene un día? 1400. 1440. 1440. Muy bien. Ahora, niños, solo simplificamos. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. 10. ¿Y cuál es la mitad de 1440? 720. 720. Bien. Puedo seguir simplificando porque 10 y 720 siguen teniendo mitad. ¿Cuál es la mitad de 10 ahora? 5. 5. ¿Cuál es la mitad de 720? 360. 300. Bien. Y puedo seguir simplificando porque ¿qué número puede No ser tiene 5? tercera parte. No, tercera parte no tiene el 5. Cinco. Quinta parte. Quinta Y parte. 360 también tiene quinta parte porque termina en T. ¿Cuál es la quinta parte de 1? De 5, perdón, es 1. Y la quinta Teacher, parte yo de creo que ya tengo la 360. respuesta, pero no sé si está bien. Tengo ¿Cuál es la quinta parte, Ian, de 360? 360, la quinta parte. 72. 72, muy bien. Entonces la fracción, miren, 20 minutos representa un 72avo de un día. Es tiempo. Me robaron la palabra, teacher. Ala, y ahora miren, esta está más difícil todavía. Qué exagerados los del libro.
25 segundos. Ahora quieren saber cuántos son 25 segundos. Y para saber cuántos son 25 Teacher, segundos, son como 3.400 y algo. tenemos que saber cuántos segundos hay en una hora y cuántos segundos hay en un día, ¿sí? Son 3.600 segundos en una hora. 3.600 segundos por 24 horas que tiene el día. El día tiene en total 86.400 segundos. Ese sería el denominador. Y el numerador serían los 25 segundos que nos están dando. Ahora tenemos que simplificar. 25 tiene quinta parte y 86.400 también tiene quinta parte. A ver, ¿cuál es la quinta parte de 25, niños? 5. 5. Y la quinta parte de 86.400 es 17.280. Ahora, ¿tienen todavía quinta parte, sí o no? Muy bien. ¿Cuál es la quinta parte de 5? 1. 1. ¿Y cuál es la quinta parte de 17.280? Es 3.456. 3.456. Muy bien. ¿Dónde está nuestra respuesta, teacher? 56. Esa sí La estaba última un es la poco respuesta, complicada. ¿verdad, teacher? La última es la respuesta, ¿ajá? Teacher, Las yo otras no creo que las le dije que era copian. como 3.400 y algo, pero no, Ajá. no lo dije completo. Muy bien. ¿Cuál era el denominador, teacher? El denominador es este. La fracción quedaría un 3.456avo. Ah, ya. Imagínense, 25 segundos no representan nada de un día. Ahora vamos con la segunda serie, niños. Dice, un estudiante debe resolver 60 problemas en 3 días. Si el primer día resuelve 2/3 y al día siguiente resuelve 1/5, ¿cuántos problemas debe resolver el tercer día? Vamos a ver. Tenemos que sacar la fracción de un número. Dice que el primer día resuelve 2/3 de 60. A ver, niños, saquemos la fracción de un número. Esto lo vimos ayer. ¿Cómo sacamos 2/3 de 60? Se multiplica 60 por el numerador y se divide por el denominador. ¿Cuántos son 2/3 de 60? Quiero que me digan. 40. 40, muy bien. El primer día resolvió 40 ejercicios. Entonces ya solo le quedaban 20. Ahora, el segundo día resolvió 1/5 de 60. A ver, niños, ¿cuánto resolvió el segundo día? Resolvió 1/5 de 60. 15. ¿Cuánto es 1/5 de 60? 20. No, no es 15, no es 12. 20, es 12. Muy bien, es 12. Entonces, niños, el primer día resolvió 40 y el segundo día resolvió 12. ¿Cuántos le faltan el tercer día para llegar a completar los 60 problemas? 6. Niños, 8. Son 8. 8. 8, teacher. 8. La respuesta correcta sería 8. ¿Por qué? Porque 40 más 12 me da 52. Entonces me faltan 8 para terminar de resolver los 60 problemas. ¿Sí? Entonces, Teacher, creo que fue un error exponer la primera. ¿Cómo? Ya voy mal, teacher, ya voy mal, teacher. No, hombre. Vamos. A cualquiera nos pasa. Ya confío. Hasta a mí me pasa que siempre a veces me trabo en algunas respuestas. Pero a mí se me lengua la traba. Sí, a mí también me pasa. No hay problema, Joseph, cualquier cosa por el chat, ¿viste? Muy bien. Ahora dicen, niños, a Matthew le deben 7 novenos de 900. 7 novenos de 900. No le deben 900, le deben 7 novenos de 900. ¿Sí? Después dice, le cancelan 3/5 de esa cantidad. O sea que después le tenemos que sacar 3/5 a la cantidad que nos haya quedado. Es el dinero que nos debe. Dice, de esa deuda se lo pagan en cheque y el resto se lo pagan en efectivo. Entonces pregunta, ¿cuánto le pagan en efectivo? Bueno, está fácil.
Primero saquemos la fracción de un número para saber cuánto dinero nos deben en realidad. Porque dice que ¿Es nos deben 700? 7 novenos de 900. Es 700. Muy bien. 700 es el dinero que nos deben. Dice que nos van a pagar 3/5 de 700, porque es el dinero que nos deben, en cheque. Entonces, ¿cuántos son 3/5 de 700? 420. 420. ¿A todos les quedó igual? Sí. Sí, teacher. Bien. A mí yo lo dije. Yo no lo he hecho, teacher. 420. No voy a hacer trampa, no lo he hecho. Muy bien, Ian. Y ahora, niños, que ya nos dijeron 420, eso es lo que le van a pagar en cheque. Entonces, ¿cuánto le van a pagar en efectivo? Si le tenían que pagar 700 y solo le pagaron 420 en cheque, ¿cuánto hace falta pagarle en efectivo? 360. 380. No. 380. 480. 280, 280. 280, muy bien. 280 en efectivo. Porque ya le pagaron 420 en cheque más 280 en efectivo, serían 700 cabales. Muy bien. Excelente. Ahora, niños, dice, la siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta aplicada a 70 personas sobre la música que prefieren escuchar. Dice que el pop lo eligió 1/5 de las personas que fueron entrevistadas. Entonces vamos a escribirlo aquí. El pop, 1/5. Luego tenemos el reggaetón, 1/2. El reggaetón, 1/2 de las personas eligieron el reggaetón. Luego la salsa, eligió 1/4 de las personas. Ay, esto a mí me cae mal que estos sean chiquitos. No se miran después. Luego, vemos que las baladas solo las eligieron 1/20 de las personas. Ah, y las baladas son bonitas. Muy bien. Ahora, niños, de plano que, por lo que veo, este problema tiene pinta de que nos va a preguntar cuántas personas les gusta cada género musical. A ver, Tabas dice, determina el número de personas que prefieren cada tipo de música. Entonces, niños, si entrevistamos a 60 personas para saber cuántas personas votaron por el pop, tenemos que sacar 1/5 de 60 para saber cuántas Teacher, votaron creo por que el ya pop. sé cuál es la primera. Creo. 1/2 de 60 12. les gusta el reggaetón. 1/4 de 60 les gusta la salsa. Y a 1/20 de 60 les gustan las baladas. Entonces, voy a poner a que cada uno me diga una respuesta. Voy a empezar por Lili. Lili, ¿a cuántas personas les gusta el pop? ¿Cuánto es 1/5 de 60? 12. Excelente. 12 personas les gusta el pop. Ver, Nicole, ¿a cuántas personas les gusta el reggaetón? 30. 30 personas, muy bien. A ver, Ian, ¿a cuántas personas les gusta la salsa? A 15. Muy bien. A 15, teacher, a 15. Voy con Fernando Lara. ¿A cuántas personas les gustan las baladas? Si es 1/20 de 60. Teacher, hoy Muy 5. bien. Eran 3 personas, niños. ¿Por qué? Porque 12 personas les gusta el pop. 30 son 42. Ay, ya van ¿sí? 42. Más 30 que les gusta el reggaetón son 42. Más 15 que les gusta la salsa son 57. ¿Cuántas faltan para completar son las 60? 60? Eran 3. Ajá. Muy bien. Entonces ahora completamos esa primera pregunta donde dice, determina el número de personas que prefiere cada tipo de música. Pueden poner P de pop 12 para que les quepa, porque como solo tienen una línea pequeña, ponen R de reggaetón, ponen 30, S de salsa ponen 15 y B de baladas ponen 3. Si no, no les va a caber porque tienen muy poco espacio. Y la siguiente pregunta dice, responde, ¿qué tipo de música tiene mayor preferencia? Reggaetón, teacher. Muy bien. Reggaetón. En esta encuesta, el reggaetón es la música que El tiene reggaetón. mayor preferencia. Ahora dice,
Observa y luego elige la opción correcta. El siguiente diagrama muestra los resultados sobre la cantidad de mascotas que tienen los propietarios de un conjunto residencial de 500 apartamentos. Entonces, en amarillo tenemos las mascotas que son peces, en azul los perros, en morado los gatos y en verde no tienen. A ver, niños, si las mascotas se está tomando en cuenta 500 apartamentos, ¿en cuántas partes está dividida la gráfica? ¿En cuántas partes iguales está dividida la gráfica? 10, teacher. En 10 partes 10. iguales. Entonces, niños, si se están tomando en cuenta 500 apartamentos, ¿cuántos apartamentos representa cada partecita de esa gráfica? ¿Cuántos apartamentos representa cada partecita de esa gráfica? ¿Cuántos? 50. 50, muy bien. Cada partecita de la gráfica 50. simboliza 50 apartamentos, ¿sí? Porque como tenemos 500 apartamentos y la gráfica está partida en 10, 10 por 50, 500. Entonces dice la pregunta, ¿cuántos apartamentos tienen animales cuadrúpedos? Los cuadrúpedos son los que tienen 4 patas. ¿Qué animales son cuadrúpedos? ¿Los peces, los perros o los gatos? Los perros. Los perros La y los primera gatos. dice la A. Los perros y los Los perros y gatos. los gatos. Entonces, ¿cuántos animales son cuadrúpedos? Los perros y en los total? gatos. 50, teacher. 250. Muy bien. Porque hay 200 perros. 250. Y gatos. Muy bien. Excelente. 200 perros y 50 gatos. En total, 250. Yay. Muy bien. Muy bien, niños. Ahora sí vamos a sacar nuestro cuaderno. Nuestro cuaderno para ver tema nuevo. Ya que terminamos la página. Te mandamos la página, ¿verdad, teacher? No, Sí, ahorita el cuaderno. ¿Cuál era la respuesta de la siguiente que se me trabó? Vamos a irnos, chicos. ¿Cuál era la Vamos. respuesta de cuál? Del inciso 7 ya la dieron o todavía no. Es que se me está trabando. El inciso 7 sí era 250. Ah, ok, gracias. Bueno. Sí, Dylan. Sí me manda la Es página, la por A. favor, ¿viste? Muy bien. Vean pues, para los que se les trabó y no pudieron escuchar bien, repito, las fracciones propias son las primeras que estamos viendo entre las clases de fracciones y dijimos que son aquellas que tienen el numerador más pequeño que el denominador, ¿sí? Así como este ejemplo que nosotros tenemos acá, 3/5, 7 décimos y 11 treceavos. Las 3 fracciones que colocamos aquí de ejemplo son fracciones que son propias porque tienen el numerador más pequeño que el denominador, ¿sí? Luego, niños, tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas que tienen el numerador más grande que el denominador, ¿sí? Y estas fracciones, al tener el numerador más grande que el denominador, van a ser más grandes que la unidad, mientras que las fracciones propias van a ser más pequeñas que la unidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, niños, las fracciones propias y las fracciones impropias. Tenemos ejemplos aquí, 8 cuartos, 10 octavos y 7 sextos son fracciones impropias porque el numerador es mayor que el denominador. Aunque esta fracción impropia que vemos aquí arriba es una fracción impropia, pero entra en otro grupo y ahorita las van a aprender. Aparte de ser una fracción impropia, también entra en otro grupo que son las fracciones enteras. Fracciones enteras. Muy bien. Solo terminen de copiar ahí, les estoy buscando una fracción entera aquí para que la tengan. Creo que no hay ejemplos aquí en el internet, les voy a dar una yo. Ah, bien, aquí hay una. Tuve suerte, encontré un ejemplo. Muy bien. Entonces vean pues, niños, ¿qué son las fracciones enteras?
Las fracciones enteras son fracciones impropias, pero se diferencian en una sola característica con solo ser simples fracciones impropias, sino que se les va a llamar fracciones enteras a aquellas cuyo numerador, al ser dividido por el denominador, nos dé un número entero distinto a 1. ¿Sí? ¿A qué me refiero, niños? Que cuando nosotros hagamos la división en este tipo de fracciones, si dividimos el numerador dentro del denominador, el resultado de esa división me tiene que quedar a mí un número entero, pero que no sea 1. Tiene que ser de 2 en adelante. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, hasta el infinito. Pero no tiene que ser 1. ¿Sí? Por eso dice aquí, cuando dividamos el numerador dentro del denominador, el resultado de la división nos tiene que dar un número entero, pero que sea distinto a 1. No puede ser 1. Entonces aquí, por ejemplo, yo les coloco esta que tienen acá. Como ustedes pueden ver, en este... Ay, perdón. Me corrió. Ya se empezó a poner rebelde la compu otra vez. Ahí está. Vean pues. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, niños, esta es una fracción entera, porque al dividir el numerador dentro del denominador, nos queda un número entero, pero que no es 1, ¿sí? Como en este caso, vean, 16 dividido 8, nos queda 2. Entonces, esta es una fracción entera. ¿Por qué? Porque el numerador dividido dentro del denominador, al yo dividirlos, me va a quedar un número entero que no es 1, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, me quedo 2, me podría haber quedado 3, me podría haber quedado 4, dependiendo del numerador y del denominador también, ¿verdad? Pero entonces solo vamos a llamar fracciones enteras a aquellas fracciones impropias en las cuales al dividir el numerador dentro del denominador nos quede un resultado como un número entero que no sea 1, ¿verdad? Que sea mayor que 1. Muy bien. Después de las fracciones enteras tenemos otro tipo de fracciones todavía, que son las fracciones equivalentes a la unidad. Las fracciones equivalentes a la unidad también tienen sus propias características, ¿verdad? Las fracciones equivalentes a la unidad son aquellas en donde el numerador es igual al denominador, por lo que al dividirlos nos da como resultado 1. ¿Sí? Aquí sí, miren, niños, en las fracciones equivalentes, cuando nosotros tengamos el mismo numerador y el mismo denominador, al dividir ese numerador por ese denominador, nos va a quedar 1. Aquí sí nos tiene que quedar 1 exactamente, ¿sí? Les voy a colocar aquí un ejemplo. Vamos a colocar aquí esta imagen. Quiero que vean la diferencia. Quiero que noten la diferencia y que no se vayan a confundir entre las fracciones enteras y las fracciones equivalentes. En las fracciones equivalentes, niños, solo va a ser equivalente a la unidad si esa fracción tiene el mismo numerador y el mismo denominador, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen 6 sextos. Entonces, estas fracciones son equivalentes a la unidad. ¿Por qué quedar 1? ¿Sí? Entonces, niños, esa sería la diferencia entre la fracción entera y la fracción equivalente a la unidad. La fracción equivalente a la unidad, cuando yo divida el numerador dentro del denominador, me tiene que dar 1, y en la fracción entera, cuando yo divida numerador dentro de denominador, me tiene que dar un número entero diferente de 1, ¿sí? Entonces, así es como ustedes pueden identificar las diferencias, ¿verdad? Además, en las equivalentes a la unidad, como les digo, el numerador va a ser exactamente igual al denominador, mientras que en las enteras, simple y sencillamente va a bastar con que el numerador se pueda dividir dentro del denominador, ¿sí?
Entonces son dos tipos de fracciones totalmente distintas. No las vayan a confundir. Y por último, niños, la última clase de fracciones que tenemos nosotros son los números mixtos. ¿Sí? En total tenemos 5 tipos de fracciones, si se pueden dar cuenta. Los números mixtos son lo mismo que las fracciones impropias, solo que es otra forma de representarlos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí. Es otra forma de escribir o de representar a las fracciones impropias. ¿Sí? Los números mixtos, niños, entonces va a ser otra forma de representar las fracciones impropias, ya que recuérdense que las fracciones impropias son mayores que la unidad. O sea, para poder representar una fracción impropia, cuando nosotros lo hacíamos gráficamente, necesitábamos más de una unidad para poderlo dibujar o para poderlo representar gráficamente. Entonces, el número mixto es lo mismo que una fracción impropia, solo que en lugar de escribirlo en forma de fracción, va a constar de 2 partes. Va a llevar una parte entera, que van a ser todas las unidades que estén completamente tomadas o completamente pintadas, y va a tener una parte fraccionaria, que va a ser la unidad que no esté completamente pintada o completamente tomada, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí unos ejemplos de números mixtos. Tenemos aquí, miren. Y en esta imagen que yo les encontré aquí, también les está indicando que vean que se puede escribir de las 2 formas, tanto como una fracción impropia como un número mixto. Si ustedes ven acá, este dibujo está bien bonito y bien explicado, porque les dice, por ejemplo, este dibujo rosado representa la fracción 11 octavos. Pero si yo no lo quiero escribir como una fracción impropia, lo puedo escribir como un número mixto. Entonces, en lugar de colocar 11 octavos, yo puedo colocar un entero porque tengo una figura totalmente pintada y coloco 3 octavos porque de la segunda figura yo tengo pintados 3 partes sobre 8. Entonces, en lugar de escribirlo como un número o como una fracción impropia, lo puedo escribir como un número mixto. Aquí tenemos otro ejemplo. En estos cuadraditos azules, dice que representan la fracción impropia 9 cuartos, porque tengo 9 partes pintadas de figuras que se dividen en 4 partes. Pero si yo no lo quiero escribir como fracción impropia, lo puedo escribir como número mixto, que sería 2 enteros, porque tengo 2 figuras completamente pintadas, y un cuarto, porque de la otra figura tengo pintado solo una figura sobre 4, ¿verdad? Y por último tenemos este ejemplo de los circulitos verdes, igual representan a la fracción 10 sextos, pero si yo no lo quiero escribir como una fracción impropia, lo escribo como un número mixto, que sería un entero, porque tengo una figura totalmente pintada, y 4 sextos, porque de la otra figura tengo 4 pintados sobre 6, que son en total, ¿verdad? Entonces, los números mixtos, niños, no son otra cosa más que otra forma de escribir las fracciones impropias, ¿verdad? Es una forma de escribir las fracciones impropias, pero utilizando ya lo que son los números enteros, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos alguna duda con respecto